Comenzamos con el tema número 4 de la unidad número 2, polimorfismo, interfaces y métodos abstractos. Vamos al tema práctico. Bien, vamos al último tema de la unidad 2, que es el tema de polimorfismo. El polimorfismo básicamente es un objeto que muchas veces tiene el mismo nombre, pero trabaja de una forma distinta. En Java, para manejar el polimorfismo, nosotros usamos dos temas. Uno son las clases abstractas y otro son las interfaces. Las interfaces se trabaja con la palabra clave interface. Vamos a verlo en un ejemplo. ¿Correcto? Vamos a verlo en un ejemplo. Le voy a poner interface ejemplo 01. Interface ejemplo 01. ¿Ok? Listo. Podemos usar aquí un formulario swing, pero podemos ir manejando clases. Vamos a trabajarlo así para que sea más corto el tiempo. O podemos utilizar un JFrame, ¿no? FRM, nomás le llamamos. Ahí está. Manejamos un JFrame. Bueno, vamos a usar otro paquete más. Y a este paquete vamos a llamarle, no, más que esto, vamos a llamarle negocio. Ok, le decimos el paquete negocio y vamos a crear las clases dentro del paquete negocio. Y le vamos a, si recuerdan en temas pasados, manejamos nosotros para ver el tema de la herencia la clase persona, la clase alumno y profesor. Vamos a usar esa clase y vamos a usar un método abstracto. ¿Ok? O sea, un método abstracto es un método que no se implementa. No se implementa en la clase base, sino se implementa en las clases derivadas. ¿Correcto? Y de alguna forma tiene el mismo nombre, pero se implementa posiblemente de maneras distintas. Yo puedo entre alumno y profesor, los dos pueden tener una clase. Puedo yo generar una clase abstracta en persona, llamarle promedio. ¿Correcto? El alumno será promedio de sus cursos y el profesor será promedio de sus evaluaciones, que se le evalúa al profesor. Entonces, de alguna forma no tendría sentido en persona poner un método y programarlo ahí. Entonces, cuando tenemos esas circunstancias, se le llaman métodos abstractos. ¿Ok? Entonces le vamos a poner acá clase alumno, no, persona, clase persona. Ya está. Ya está, clase persona, clase alumno y clase profesor. Ya está. ¿Listo? Tenemos entonces nuestro formulario. Ahí está, tenemos las tres clases y nuestro formulario. Vamos a la clase principal. Vamos a la clase principal. ¿Correcto? Entonces tenemos en la clase principal, vamos a programar, en lugar de poner, bueno, aquí hemos manejado una clase, así que vamos mejor a comenzar por el método, por el tema de las... No vamos a comenzar por las interfaces, porque si comenzamos por el uso de las interfaces, he tenido que crear una interfaz y no una clase. ¿Ok? Pero para no modificar todo lo que ya tenemos, mejor trabajamos de frente con una clase abstracta. La diferencia entre las interfaces y las clases abstractas son muy sencillas. Las clases abstractas las interfaces son prácticamente una clase completamente abstracta, mientras que en las clases abstractas no pasa esto. Las clases abstractas simplemente yo las puedo definir, yo puedo implementar métodos no abstractos. Esa es la diferencia. Bien, continuamos. Vamos a cambiar y mejor trabajar
de frente con una interfaz. Entonces vamos a eliminar este método y vamos a agregar una interfase que aparentemente no aparece por acá. Nos vamos a otros componentes, nos vamos a Java y por acá dice Java Interface. Decimos siguiente, entonces le decimos interfase alumno y entramos. Ya está, acabamos de crear la interfase alumno. ¿Correcto? En lugar de decir clase, no va a decir clase, sino interfase. Entonces por acá decimos public, por decir le digo public promedio, public doble promedio, public doble promedio. Este está terminando acá arriba. Excelente. Entonces, continuamos. Aquí creamos el método public, el método abstracto, punto y coma, ¿no? Y ahí hemos creado un método abstracto. El método abstracto no se programa, no se implementa dentro de la interfaz. En este caso tenemos interfaz alumno, public, doble promedio, ¿no? Aunque deberíamos hacerlo en persona, ¿no? O debería ser interfaz persona. Vamos a eliminar esto. Vamos a eliminarlo y vamos a volverlo a crear. Ya está. Ahora sí, vamos a crear negocio. Creamos y vamos a crear las tres clases. Vamos a crear la interfaz persona. Interfaz persona. ¿Correcto? Interfaz persona. Vamos a crear la interfaz, la clase alumno. Y vamos a crear la clase profesor. ¿Ok? La clase profesor. Ya están las tres clases. Vamos a la interfaz primero. Y aquí creamos un método public doble promedio. ¿Correcto? Punto y coma. Ya está. Hemos creado el método abstracto. El método abstracto es un método que no se programa en la interfaz, ¿no? Es un método que se implementa o se programa desde las clases derivadas o desde las interfaces que están anexadas a las clases, a sus clases. Entonces, vamos a la clase primero. Aquí vamos a ponerle profesor. Ok, profesor. Vamos a alumno primero. Y en alumno perdón. Ok, es una clase normal, Java class. Entonces le digo clase profesor. No, y obviamente acá vendría la clase. Aquí vendría, como está primero, nos hemos estado, ahí está. Clase alumno. Ya está. Vamos a alumno. ¿Y cuál es la forma de poder llamar a una interfaz o anexar esta clase con una interfaz? Es muy sencillo. Decimos implement. Implement. Ya no decimos, en este caso, no se llama con el método como cuando llamábamos a la herencia, ¿no? Extends. No se usa extends. Para yo poder anexar mi clase con una interfaz, uso implement y el nombre de la interfaz. ¿Correcto? Ahí me sale ese error porque me dice que no tiene ninguna clase, ningún método abstracto. Pero vamos a crearle uno. Le digo public doble promedio. ¿Ok? Public promedio. Entonces aquí, si ustedes se ven aquí en la parte izquierda, aparece add override anotación. Entonces dice se ha creado un método abstracto. Y ese método abstracto que nosotros hemos creado en persona, vamos a implementarlo aquí. Entonces me voy return y yo le puedo decir promedio, que es igual a vamos a crear acá private doble n1, n2, ¿no?
Vamos a suponer que son dos valores. No. ¿Correcto? Coma N2. Ya. R1 más N2. Vamos a sumar, entonces le puedo decir doble N1 más N2. Bien, a ver, entonces venimos por acá y decimos doble N1, doble N2 para pasar los parámetros. ¿Ok? Entonces venimos aquí y en iPersona hemos cambiado y hemos agregado dos parámetros, N1 y N2. Tenemos entonces los dos parámetros N1 y N2 y comenzamos ya a trabajar directamente en este caso. Vamos a ese alumno. Ahí está. Aquí había tenido un errorcito, por eso es que no salía. Ahora tenemos acá la clase alumno, ¿no? Y en este caso tenemos N1 más N2. Y si queremos calcular, podemos calcular el promedio, ¿no? Ahí está. Ya está. Entonces nosotros podemos, ahí vemos acá en la parte izquierda que dice múltiples anotaciones. Esto quiere decir que es una clase abstracta, ¿correcto? Entonces si me voy yo a iPersona, en iPersona ya está implementado, ¿no? Esta clase. Perdón, si me voy yo a iPersona, ahí está la clase sin implementar, solamente que tiene dos parámetros que se van a pasar, ¿correcto? Y en CAlumno tengo en este caso los tres parámetros que se van a trabajar, ¿ok? Que en este caso son dos evaluaciones que tiene. ¿Ya está? Entonces, aquí si se trabaja con implement y persona, lo que estás haciendo es simplemente algo como una herencia, conectándote con la interfaz y programando, en el término que aquí se emplea es implementando, o sea, programando o implementando, en este caso, el N1 por el N2, ¿no? Entre 2, que serían un promedio de las dos notas. De igual forma, en profesor sería algo muy semejante. Aquí, en profesor, listo, tenemos prácticamente lo mismo y decimos implements, porque si no decimos implements no tenemos nada, y persona, ¿correcto? Ya está, y persona. Aquí podemos agregarle un promedio, ¿no? Inclusive puedo asignarle más valores acá, ¿no? De repente puedo decir que acá tiene, bueno, dos notas que se están pasando, pero de repente se le está pasando, no sé, un valor, ¿no es cierto? Se le está pasando un N3, ¿no? ¿No es cierto? Entonces aquí yo puedo decir que esto tiene public void, ¿no? setN3, aunque esto lo podemos generar, ¿no? Ya hemos aprendido a generarlo ya. Doble N3, ¿no? Y acá le puedo decir, perdón, N3, this.N3 que sea igual a N3, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, de esta forma, esto lo estoy cogiendo de la capa de presentación o del formulario. Esto lo estoy cogiendo de la capa de presentación o del formulario. Entonces, vamos al formulario rapidito. Vamos al formulario. Ingresamos dos text file y un botón. Y otro text file. Este es el N1, ¿no? El número 1, el número 2 y el resultado, ¿cierto?
el número 1, el número 2 y el resultado, ¿no? N1, N2 y el resultado. Bien, entonces ahí está. Vamos a decirle txt n1, txt n2 y txt resultado. Me voy acá. Acá vamos a crear todo, ¿ya? Entonces le decimos aquí, vamos a llamar a la clase alumno. Con profesor sería igual, ¿cierto? Con profesor sería igual. Ya está, creas la instancia, le dices alu.sealumno. Perdón. Necesito importar. Necesito decirle import porque está en otra capa. Necesito decirle negocio.sealumno. ¿Ya? Una vez que decimos import.sealumno, ahí sí debe salir ya. Ahí está. Entonces ahora vemos que en alumno, bueno, prácticamente en alumno tenemos un parámetro que hemos pasado, ¿no? Entonces acá le decimos this.txtn1.getText, ¿no es cierto? Para coger los valores. Y para transformarlo le ponemos doble.parseDoble, ¿no? Y ya está. Y lo mismo hacemos en el otro valor, ¿no? Pero le cambiamos de nombre. Este es el número 1 y este es el número 2. Recuerden que vamos a pasar dos parámetros. Estos dos parámetros van a pasarse a la clase, en este caso acá, ¿no? Estos dos parámetros van a pasarse a la clase alumno. O sea, los valores de la caja 1 y los valores de la caja 2 al método promedio de alumno. Ahí está, ¿ve? Método promedio. Pasa los dos y lo divide entre 2. Entonces luego llamaré al método promedio. Y en el método promedio lo que voy a hacer es justamente asignarlo. Resultado. O no sé qué le he puesto. Res. Vamos a decirle this.txt resultado. .settext. ¿No es cierto? .settext. Ahora bien. Ahora decimos alu.promedio, ¿no es cierto? No, aquí lo podemos hacer más directo, ¿ah? Aquí lo podemos hacer más directo. Vamos a decirle txt resultado.settext y lo asignamos de frente el valor, ¿ya? Y lo asignamos de frente el valor. Ya está. Txt resultado.settext alu doble 3. Entonces tenemos acá ahí, ok, y acá sería lo mismo, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿No es cierto? Tenemos el resultado. Primero venimos por acá, promedio, 1, 2. Aquí, digamos que doble, this, doble parse, doble, esto no, esto lo cerramos acá, sería así, y el otro igualito, ¿no es cierto? Este viene con y solamente tendríamos que trabajar acá con esto. Ya está, y nos faltaría uno más para cerrar.
Y eso creo que sería todo. Alumno promedio. Ok. Entonces, agregando esto, decimos txt resultado, concatenamos fuera, alumno promedio, doble, parse doble, txtn1, doble, parse doble, txtn2. Y, ya está. ¿No? Y 12, ¿no? Ahí está. Bueno, esto digamos que es para el alumno nomás, ¿no? Porque podríamos también manejarlo para el profesor, y vemos que para el profesor es otro cálculo, ¿no es cierto? Pero es la misma implementación del método promedio, con una clase abstracta, o con una interfase, ¿ok? Y utilizando métodos abstractos. ¿Correcto? Entonces esa es la forma como se trabaja con las clases abstractas y con los métodos abstractos. Esa es la forma como se trabaja. Solo para repasar, muy sencillo, tenemos el profesor. Primero comenzamos creando la interfaz. No es una clase, es una interfaz. Una interfaz, a diferencia de la clase, no se programan acá sus métodos, solamente se dejan nombrados. Y esos son métodos, por lo general se usa cuando una implementación o una programación no la vas a usar en la clase base, como en esta. No, aquí el promedio no se va a implementar, solamente se está pasando parámetros. Donde se va a implementar es en el alumno y en el profesor. El alumno tendrá su evaluación de sus cursos y el profesor tendrá también su promedio, pero otro tipo de promedio. Entonces, es un método que tiene el mismo nombre, pero que hace tareas distintas. Esa es una clase abstracta o un método abstracto. Y en este caso, otra de las diferencias interesantes es que aquí, como les he dicho, en la clase matriz o en la interfaz, no se implementa, no se programa, sino se programa en las clases hijas. ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo hago que una clase tradicional y normal se alinee con una interfaz? Utilizo el método implement. Con el método implement yo puedo alinearme con la interfaz persona, con el método implement. Muy bien, estimados, les agradezco por su atención y les invito a que sigan practicando este tema de las interfaces y de las clases abstractas. Gracias.